Son las 7:21 de la mañana en Despierta con CBN y nosotros vamos a recibir a una visita célebre. A partir de hoy vamos a empezar a hablar de la conferencia que va a dar Noam Chomsky en República Dominicana. Para quienes no saben quién es, que lo dudo, Noam Chomsky es uno de los grandes pensadores de las últimas 3 décadas y uno de los nombres más citados, además, solo para que ustedes tengan un ejemplo, entre los nombres más citados de nuestra época. Y entre el 1980 y el 92 estuvo entre la lista de nombres más citados de toda la historia, junto a Marx, Lenin, Shakespeare, Aristóteles, la Biblia, Platón, Freud, Hegel y Cicerón, y antes de Hegel está Chomsky. Hoy nosotros tenemos aquí al señor José Santana, quien es el anfitrión de Noam Chomsky y pertenece a, o representa a los activistas que traen al señor Chomsky para esta entrevista que va a ser transmitida a través de los canales de redes sociales y de YouTube. Señor Santana, buenos días, bienvenido. Gracias, Yulisa, gracias, Catherine, gracias, Nelson. Cuéntenos de qué se trata esta visita, aunque sea a distancia. ¿Cómo pusieron a Chomsky a hablar de las 3 causales? ¿Cómo se generó ese tema, esta intervención? Inclusive hay una carta en la que el señor Chomsky habla de República Dominicana y las 3 causales. ¿Cómo inició todo esto? Sí, mira, yo tengo una relación de más de 20 años con Noam, porque estuve vinculado a MIT durante mucho tiempo. Entonces, hasta cierto punto, la relación con Noam ha sido como una relación de mentor, en el sentido de poder tener alguna visión clara de lo que está pasando actualmente en la humanidad. Yo me he estado unido a la causa de las 3 causales. A mí me parece que es una causa totalmente justa por los derechos de la mujer. Y al ver esta situación y entendiendo que Chomsky es un pensador universal, y por eso está en esa lista, porque es un pensador universal, conversé con él sobre lo que estaba pasando. Chomsky tiene un espíritu bastante solidario. Hicimos una carta dirigida a los obispos. No nos han respondido, pero lo importante no es que respondan solamente, sino que se siente un precedente en cuanto a eso. Entonces organizamos con las mujeres del campamento, organizamos una actividad que fue algo totalmente espontáneo, porque Chomsky tiene su agenda ocupada hasta diciembre del 2022. Entonces, por ejemplo, hoy tiene entrevista desde la mañana hasta en la noche. Y es una persona que tiene ya 92 años. Entonces, poder tener con él unos minutos para que él preste atención y pueda hablar sobre cuál es su visión o cuál es su interpretación de lo que está sucediendo actualmente en República Dominicana con los derechos de las mujeres, es realmente una dicha. Y así lo logramos. Conversé, se decidió y me dijo, sí, ok, vamos a hacerlo el día primero, y el día primero lo haremos. José, tú comentas que hasta ahora no hay una respuesta de ninguna autoridad eclesiástica, por decirlo de esta manera, pero en la carta se dice claramente que además ustedes están buscando es sentar un precedente. ¿Cuál es el análisis que han hecho antes de escribir la carta, esas conversaciones previas que se han dado? Y además también, si no de la iglesia, porque ahí no hay respuesta hasta ahora, sí en el campamento, sí, porque bueno, los que apoyamos el campamento no todos estamos allí todos los días, hay mucha gente apoyando a las 3 causales, pero ¿cómo ha sido recibida esta comunicación hasta ahora? Mira, no, evidentemente, o sea, ustedes apoyan tanto que los sillones son verdes aquí, y eso es algo interesante, pero el análisis detrás de hacer la carta tiene que ver con el hecho de que la Iglesia Católica juega un rol bastante importante en controlar o tener, digamos, una serie de aspectos que son del Estado dominicano y de la conciencia nacional, llamémoslo así, o de la opinión pública, acaparado por un asunto que tiene que ver puramente con una creencia. O sea, en el mundo hay solamente 2 formas de interpretar las realidades.
En el mundo existe solamente una forma religiosa y mítica para tú entender cuál es tu relación con la naturaleza y cuál es tu relación con tu entorno y con lo que te pasa, y hay una forma científica. La religión es una de esas formas y son dos formas totalmente divorciadas o antagónicas. Entonces, para nosotros es importante que así como pasó en Irlanda, la Iglesia puede entender y asumir, máxime cuando el Papa mismo ha dicho que la Iglesia debería dejar de estar tan ocupada en los temas del aborto, en los temas de los géneros, de los gays, de la lesbiana, y preocuparse más por sus razones espirituales y por su fundamento espiritual. Porque ¿qué es lo que va a suceder en este país si la Iglesia no asume un rol más espiritual al margen de tomar políticas o actitudes que lleven al Estado a tener una posición definida con respecto a ciertos temas? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, los jóvenes se sienten totalmente desamparados. Tú has visto, por ejemplo, el tipo de música en muchos sitios que se escucha, hay ciertos problemas que tienen que ver con los valores, y es difícil poder atenuar eso si tu preocupación está en el aborto, en los gays, en las lesbianas. O sea, yo sé que me van a decir, bueno, es que la preocupación por los gays, las lesbianas es parte de esto. La Iglesia debe aspirar a buscar una forma de realización humana a través de la reivindicación del ser humano, no de la supresión de los derechos del ser humano. Entonces, en muchas ocasiones, y yo he conocido muchos miembros de la Iglesia, yo tuve la oportunidad de trabajar junto a Ernesto Cardenal en Centroamérica porque viví más de 10 años en Costa Rica y estuve vinculado a toda la lucha de Centroamérica. Hay muchos seguidores de la Iglesia que han tenido una participación bastante efectiva en cuanto a la reivindicación de los derechos de la humanidad. José, el título de la intervención por Zoom de Chomsky es ¿por qué las tres causales son fundamentales para los derechos de las mujeres dominicanas? Eso ya dijiste, es el 1 de abril, veo aquí en la promoción que es a las 3 de la tarde. Vamos a insistir en la plataforma por la cual la gente podrá estar conectada. Sí, va a estar en Acento, en las cuentas de Acento, en todas las redes sociales, acento.com.do, va a estar en las cuentas de las tres causales. De tres causales. Sí, y va a estar en la cuenta de Fundación Juan Bosch. Entonces, todo el mundo va a poder verla. De aquí al jueves, al primero, el que quiera conectarse y hacer algo para poder transmitir la conferencia de Chomsky, yo creo que es una cuestión, no se sabe. Chomsky, nosotros vinimos aquí al país en el 2005, lo trajimos a República Dominicana y ya tiene 92 años, o sea, no se sabe cuándo Chomsky va a poder hablarle a República Dominicana, y por alguna razón Chomsky le tiene un interés bastante particular o un acercamiento a la República Dominicana. La gente va a poder participar, perdón, Jules. Sí. ¿Perdón? Chomsky siente cariño por la República Dominicana, claro, le interesan sus causas. Claro. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento con los dominicanos? ¿Ha pasado buenos momentos aquí? ¿A qué se debe su acercamiento con el país? Bueno, sería muy vanidoso decir que se debe a la relación que yo he tenido con él, pero yo creo que se debe más bien al hecho de que Chomsky entiende que República Dominicana ha sido un país oprimido durante mucho tiempo. O sea, Chomsky conoció a Juan Bosch en México, en la época antes de que Bosch fuera presidente. Entonces, él siempre se ha identificado con la causa anti-imperialista y en contra de las intervenciones en América Latina. Y él sabe que República Dominicana ha sido un país bastante sufrido, entonces es natural que sienta este tipo de acercamiento, ¿entiendes? Hay otras razones, o sea, él cuando vino en el 2005, Chomsky tenía más de 30 años que no tomaba vacaciones, vino con su esposa Carol en esa época y logramos conseguirle unas vacaciones en Samaná, en Las Terrenas, en un sitio donde no había ni siquiera aire acondicionado, solamente abanico. Y para Chomsky fue una cosa increíble, porque él tenía más de 30 años. Las últimas vacaciones que tuvo, las tuvo en Puerto Rico, en
en la isla de Vieques, creo que fue. Y fue por razones políticas, porque quería ver lo que estaban haciendo ahí con la base militar. Pero al hacer eso y estar aquí y pasarse 4 días en Samaná, fue muy impresionante. Entonces, inmediatamente después que él regresa a Estados Unidos en esa época, muere la esposa de Chomsky, Carol Chomsky, y creo que hay como una especie de vínculo emocional con respecto a la República Dominicana. O sea, República Dominicana fueron, digamos, los últimos años en lo que él estuvo tranquilamente o digamos, feliz, pasando unas vacaciones con su esposa. José, ¿hay posibilidad de que los que participen en esta sesión de Zoom hagan preguntas? ¿Ese espacio está abierto según la lógica que ustedes han ido armando? Mira, te voy a ser absolutamente honesto con esto. O sea, al principio yo estaba pensando hacer la participación lo más interactiva posible. Pero hay varios problemas. Uno es que el Chomsky es bastante interactivo. O sea, tú le preguntas algo y él te va a responder. Y te va a responder inmediatamente dependiendo de qué tan interesante él encuentre que es la pregunta. Lo otro, eso nos limita mucho porque me hace pensar si él va a estar un tiempo muy breve con nosotros, lo importante es que él pueda hablar y nosotros poder entender su mensaje y poder entender qué es lo que él quiere decir sobre este problema, que es importante. O sea, cada palabra de Chomsky lleva implícito una concepción de la humanidad y de lo que debe ser la humanidad, que es súper importante. Entonces, si le quitamos a eso, iba a ser un problema. Y aquí hay gente muy bellaca. Entonces, cuando tú haces un Zoom y sobre todo empieza a decir que es injerencia extranjera, cuando traen a una persona que es paga, Chomsky no está cobrando un centavo para dar una conferencia, República Dominicana está en el top de los search con respecto al aborto a nivel mundial. O sea, si tú te vas a Google Trends, tú te puedes dar cuenta que en el mundo entero están searching sobre esto. Entonces decidimos hacerlo de manera que no fuera interactivo. Ahora bien, si al final de la charla Chomsky decide responder alguna pregunta, ya eso es opción de él. Pero no los vamos a poner a interactuar tan directamente con la gente porque no. Pero ¿hay algún filtro? ¿Se le puede entregar quizás, enviarle las preguntas a ustedes, los organizadores, el moderador, y que entonces él le pase las preguntas al señor Chomsky? ¿Quiere hacer un método? Lo que pasa es que eso disminuiría mucho lo que él puede querer presentar. El tema de la conferencia, sí. El tema de la conferencia. Porque tú le haces una pregunta y él dura fácilmente 4 o 3 minutos respondiendo esa pregunta. Entonces, lo bueno es que él diga desde su percepción por qué, bajo su visión, la lucha por las 3 causales es importante para los derechos de las mujeres. ¿Tiene algún tiempo predeterminada la conferencia? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos y es una fortuna. Bien. Pues José, muchísimas gracias por habernos acompañado acá. La carta de Noam Chomsky sobre las 3 causales se llama Carta Pública de Noam Chomsky y José Santana al arzobispo Francisco Soria Costa y a todos los obispos dominicanos. La pueden conseguir en un sitio que se llama latinorebels.com. También está en nuestro sitio en internet www.com.do. Está, googleela y ya está en todas partes, para que ustedes tengan una idea de quizás un abreboca de lo que podrá ser esa conferencia el próximo 1 de abril a las 3 de la tarde vía Zoom. Gracias, José. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y un placer. Qué bueno, vámonos.